Sí, acá a mí también se me actualizó el Meet. Ayer Sí, tenía, ayer tenía reunión y también era agarrar de nuevo la mano a ver cómo es. sí, tiene algunos pequeños cambios Mm, bueno, hay que saber llevarlos. bueno, Así que bueno, ahí inicia la grabación. Bien, empiezo entonces con lo que es el trabajo práctico número 7. Buen día a todos. Entonces, el práctico de hoy es crecimiento microbiano. El práctico anterior habíamos visto recuento microbiano, así que están muy conectados, digamos, los dos prácticos. Si bien el anterior, digamos, al ser como su nombre lo indica, recuento microbiano, se podía, para el recuento, utilizar bacterias, se pueden utilizar hongos, digamos, como ser levaduras, a través del recuento en cámara de Neubauer, para ver si recordamos un poco. Gustavo también habló de hongos filamentosos, también hay unas cámaras para hacer recuento, digamos, de hongos filamentosos. Y bueno, después los medios comunes que son utilizando recuento en placa de Petri y las metodologías que habíamos visto del número más probable, la metodología general y una metodología que estaba puesta a punto especialmente, que era para el recuento de bacterias presentes en agua, para hacer un recuento de lo que se llamaban coliformes totales y coliformes fecales. Entonces, bueno, eso para recapitular un poco lo del práctico anterior. Y este práctico es crecimiento bacteriano, es decir, que nos centramos en lo que son bacterias, digamos, ya no teniendo en cuenta hongos, eh, ni protozoa, ni ningún otro, como ser también, habíamos visto que estaba el hemocitómetro, que significaba que era una cámara Neubauer para hacer recuento de glóbulos rojos. Bueno, en este caso es solo crecimiento bacteriano. Por eso, bueno, quería aclarar eso, ya que había también una diferencia que habíamos hablado del práctico anterior, de diferenciación en lo que es una multiplicación bacteriana, digamos, por fisión binaria, y lo que es el aumento de la masa microbiana. Habíamos dicho que el aumento de la masa no significaba un aumento en el número de microorganismos, sino que simplemente cuando se quiere hacer, muchas veces puede confundir, digamos, el término, ya que al utilizar algunas metodologías, como ser una que vamos a ver acá, que es el espectrofotometría o fotocolorimetría. Cuando se utiliza esa metodología, al hablar de crecimiento de la masa, digamos, ya que aumenta el citoplasma celular, aumentan todos los componentes, previo como tienen el esquema, a lo que ya es una fisión binaria en sí. Ese aumento del tamaño de la célula muchas veces puede entender el equipo como si fuera una multiplicación, pero nosotros somos los que tenemos que saber interpretar de que no es una multiplicación en sí, ¿no? Sino que es una etapa previa, preliminar a lo que sería la fisión binaria, que es ya a través de una célula madre obtener, digamos, lo que son dos células hijas o dos clones, que serían dos células con el mismo contenido genético. Bueno, acá les había esquematizado, o está, digamos, esquematizado lo que sería, digamos, distintas generaciones que se llama, partiendo de lo que es una célula madre.
el esquema que tienen acá a la derecha, donde tienen las distintas generaciones, digamos, y en esas generaciones, cómo van aumentando, digamos, de una forma eh, como vamos a ver más adelante, que es aritmética, eh, en un exponente 2 va aumentando, digamos, progresivamente lo que es el número de células. Para que lo vean más gráfico, tenemos acá el cuadro donde se representa, digamos, en este caso una bacteria que tiene un tiempo de duplicación, quiere decir de que o sea que es el tiempo que tarda la bacteria en eh, duplicarse de media hora, digamos. En este caso, como pueden observar en el cuadro que está a la izquierda, entonces tienen un tiempo que está expresado en horas, que va ocurriendo media hora, digamos, en cada una de las celdas. O sea, tienen 0, 0,5, 1, 1,5. Eso es el tiempo en horas, o sea, cada media hora. Y yendo un poco más a la derecha en el cuadro, se ve cómo va aumentando, digamos, en forma aritmética el exponente, digamos, el exponente, digamos, acá tienen, por ejemplo, una célula, tienen dos células, cuatro, pero si esto se lo expresa como si fuera una multiplicación, digamos, un, o sea, con exponente cero, con exponente uno, con exponente 2, eso es lo que me refiero, que va aumentando en forma aritmética, eh, queda representado lo que serían los tiempos de generación que habíamos visto en la diapositiva anterior. Entonces, si esto se lo lleva a lo que es una curva de crecimiento, si se hace un gráfico, este aumento del número de células, tienen, digamos, el primer gráfico que tienen a la derecha arriba, donde tienen el tiempo expresado en horas y tienen el número de células en la parte del eje de las Y, y de esta forma, digamos, queda expresada lo que es esta curva de crecimiento en escala exponencial. Si ahora hacen una conversión, digamos, de lo que es el número de células a una escala logarítmica, a un logaritmo en base 10 del número de células, se puede transformar lo que es esa curva exponencial en lo que es una línea recta. Entonces tienen una línea recta que tiene el tiempo en el eje de las X, y en el eje de las Y tienen el logaritmo del número de células. Entonces de esta manera queda representado como una recta, si se utiliza esta escala. Esto habían visto en teoría con Gustavo. Así que bueno, por ahí yo algunos conceptos se los estoy repitiendo, digamos. Así que igual vayan preguntándome, ¿no? Si tienen alguna duda. Así que bueno, este, esta representación, eh, para poder explicarles, digamos, lo que es cómo surge el concepto de utilizar el número de células de un medio de cultivo determinado. En este caso, entonces, un cultivo bacteriano crece exponencialmente en progresión geométrica, en base 2. Entonces tienen que se expresa primero 2 a la 0, que sería una, o sea, tenemos una célula al principio. Después, posteriormente, la primera generación, digamos, es 2 elevado a la 1, quiere decir que 2 elevado a la 1 es 2, ¿no es cierto? Entonces, tienen dos células a partir de una célula en la primera generación. Quiere decir esta primera
digamos, ecuación que tienen acá. Posteriormente tienen la generación, que sería 2 a la 1. La siguiente generación sería 2, ¿no es cierto? Si habláramos de partiendo de una sola célula. Entonces, en este caso, 2 a la 2, 4. Entonces, a partir de ya en la segunda generación hay 4 células. Esto para mostrarles acá. Entonces, acá tienen en la primera generación tienen acá, este es 2 a la 0, ¿no es cierto? Todavía no hay ninguna bacteria, digamos, están recién empezando a quererse dividir. Entonces, en la primera generación tienen 2 elevado a la 1. Entonces, tenemos 2 células hijas, digamos. En la siguiente generación sería 2 elevado a la 2. Tienen 4 células hijas, digamos, en la siguiente generación y así sucesivamente. Eso es lo que quiero graficarles, digamos, con estos términos que están aquí. Y posteriormente entonces tienen ya lo que es la ecuación de cómo se obtiene, digamos, el número final de células en un medio de cultivo determinado, o sea, en células bacterianas. En este caso queda representada la ecuación con N0, que es el número inicial de células, que es un término que se le agregó, y por 2 elevado a la n, siendo n el número de generaciones que ha ocurrido durante el periodo de crecimiento exponencial. Entonces, de esta forma queda expresado cómo calcular el número final de células bacterianas de un medio de cultivo. Entonces, a partir de este término surge, digamos, también lo que es el tiempo de generación. El tiempo de generación es el tiempo que tarda una población de células en duplicarse. En este caso, T indica las horas o minutos de tiempo de crecimiento exponencial y N es el número de generaciones que ha ocurrido durante el periodo de crecimiento exponencial. Entonces, digamos, esto es otra fórmula que pueden utilizar para llegar, digamos, a lo que es el número a lo que en sí casi siempre se quiere averiguar, el número final de células que hay presentes en un medio de cultivo. Entonces, utilizando despejes, por ejemplo, de esta fórmula del tiempo de generación, puedo obtener el valor n, digamos, entonces, por eso, digamos, son distintas formas de obtener cada uno de los componentes de la fórmula, matemáticamente. Acá otra representación del valor n, que les había explicado en el gráfico, que, por ejemplo, el tiempo de generaciones, en el tiempo de generación 0 hay una sola célula, que es como el primer gráfico que les había mostrado. El número de generación en el 1, por ejemplo, acuérdense que esto es a la potencia que se eleva el número de células. Entonces acá este valor 1, perdón, el que se eleva, el coeficiente 2, digamos, que es el que habíamos dicho, que era el que se mantenía, el valor que se mantenía en la ecuación. Entonces 2 elevado a la 1 da 2, entonces hay 2 células. Acá se eleva, digamos, a la segunda potencia, se obtiene 4 y así sucesivamente. Acá, por darles un ejemplo, si es que se mantendría, digamos, este tiempo de generación, digamos, de una bacteria que tenga un tiempo de generación de 20 minutos, es decir, que cada 20 minutos se duplique la población de la célula. Si se partiría de una sola célula en condiciones ideales de que no haya ningún factor limitante de nutrientes ni de nada, ni de espacio, esa célula en 48 horas superaría lo que es 4.000 veces el peso de la Tierra, digamos. O sea, por darle un ejemplo de
de cómo aumenta, digamos, exponencialmente el número de células. O sea, es algo que no va a ocurrir porque hay muchos factores limitantes, tanto del espacio, como así también de los nutrientes que son limitantes, que se van agotando. Entonces, pero estoy hablando de con una condición ideal, ocurriría eso. Y teniendo en cuenta que la bacteria pesa, eh, tiene un peso aproximado de 10 a la menos 12 gramos, digamos, o sea, todo eso, o sea, en 48 horas, 4.000 veces el peso de la Tierra, digamos, un valor gigantesco que lograría alcanzar un cultivo. Bueno, acá a modo de ejemplo les puse algunos tiempos de generaciones de distintas especies bacterianas, como ser Escherichia coli, que tiene en un medio de cultivo que posea glucosa y sales, que sería un medio óptimo para su crecimiento. Tiene un tiempo de generación de unos 17 minutos. Por ejemplo, Bacillus megatherium, 25 minutos en un medio con sacarosa y sales. Entonces, son, o sea, tiempos de generación bastante cortos, digamos. Quiere decir que cada ese tiempo se va duplicando la población. Es decir, que si tengo, o sea, veníamos hablando de una sola célula, pero por ejemplo, si ya tengo un valor alto de células, quiere decir de que pasado 17 minutos o 25 minutos, toda esa población se va a ver duplicada, así que no hay ningún factor limitante, ¿no? Siempre hablando en ese sentido. Acá otra fórmula que relaciona la que habíamos visto, que era para la obtención de n, que era el número total, digamos, n mayúscula, que es el número final de células que hay presentes en un medio de cultivo. Eh, Como se expresa, digamos, mediante el número inicial de células, como habíamos visto, por 2 elevado al número de generaciones que ocurrieron en ese cultivo. Entonces, en este caso, muchas veces estimar el número de generaciones es muy difícil, digamos, o no se puede en forma práctica. Entonces, para poder hacerlo calcular el número de generaciones más fácilmente, se lo despeja. Entonces, acá por artificio matemático, utilizando logaritmos, se hace lo que es el despeje de n, entonces de esta forma se puede utilizando el logaritmo del número 3,3 por el logaritmo del número final de células menos el logaritmo del número inicial, se obtiene lo que es el número de generaciones. Entonces, de esta forma se pueden obtener, digamos, los otros valores, como tiempo de generación o, bueno, alguna otra incógnita, digamos, que queramos averiguar. Bueno, hasta acá tienen alguna duda con respecto a alguna de las fórmulas. Son fáciles, ¿no? Bueno, parece que no hay Parece que dudas. no hay dudas hasta No, ahora, profe, Pepe. ninguna. Ahí. Bien. Bueno, igual después te van a tener igual el cuestionario de, de este práctico y bueno, voy a tratar de ponerles videos también para que puedan verlo un poco más gráfico, explicado en un videíto que es más fácil imaginárselo que bueno, yo mostrándoles las diapos y bueno, no estamos en el laboratorio como para que vean algo.
un poco más concreto, digamos. Entonces, bueno, ahora con respecto a lo que es el ciclo de crecimiento microbiano, acá en este caso estamos hablando de un cultivo, que también esto lo dijo, se los aclaró Gustavo en la teoría, de que tienen un sistema que hay, digamos, donde se va agotando los nutrientes. Es decir, que se llama un sistema de batch o no, sí, de lote, digamos, sería estacionario, donde no se le no se le hace ningún tipo de agregado de medio de cultivo ni de nutriente. Lo único que es como si tendría un Erlenmeyer al que se le agrega, digamos, un inóculo bacteriano. Entonces quiere decir de que se van a ir agotando, digamos, algunos nutrientes que tengan presentes, ya sea azúcares, proteínas, alguna vitamina, a medida que, que vaya creciendo esta población bacteriana, en este caso, se van a ir disminuyendo, se van a ir agotando los nutrientes, van a ir incorporándose lo que son inhibidores, sustancias tóxicas propias del metabolismo, va a ir aumentando, digamos, lo que es el pH, en el caso de que haya degradación de proteínas, o si hay producción también de ácidos orgánicos, que hemos visto se utilizan azúcares que pueden estar presentes en el medio de cultivo. Entonces se van a ir acumulando todo lo que son inhibidores, sustancias que ya no van a permitir el crecimiento hasta cierto punto, digamos, de la bacteria. Entonces, eso es un sistema batch, digamos. Entonces, en este caso, si tenemos un gráfico de lo que es toda la curva de crecimiento al realizar, digamos, este cultivo, tenemos en el eje de las X, lo que es el tiempo que va transcurriendo, y en el eje de las Y, como habíamos visto, un logaritmo en base 10 de organismos, bueno, en este caso venimos hablando de bacterias, que está expresado por viables por mililitro, digamos. O sea, puede ser de que se esté utilizando lo que hemos visto en la clase pasada, para ver células viables. ¿Se acuerdan que se utilizaba el recuento en placa de Petri? Entonces se hace una estimación de las células viables por mililitro, que en este caso lo veíamos como unidades formadoras de colonia. Entonces, bueno, en este caso tenemos lo que son de ese lado, digamos, del eje de las I, viables por mililitro. Y si observan, digamos, en este gráfico, también tienen en el lado derecho, dice densidad óptica. Entonces, bueno, acá están utilizando eh, otra medida de lo que es el crecimiento, de lo que es el recuento microbiano. O sea, estoy utilizando la densidad óptica, que todavía no, que recién la vamos a ver, digamos, en este práctico, y están utilizando otra metodología de recuento del lado izquierdo, que es el recuento en placa de Petri. Entonces, pueden ver en el gráfico que si se considera el mismo, o sea, si se toma una muestra y se hace el recuento en caja de Petri y el recuento con densidad óptica, se obtiene como un valor que muchas veces que está como desfasado, si ven ahí, que se puede observar de que, por ejemplo, ahí está indicado con una flecha lo que es la que corresponde a la curva de la turbidez, y al otro que es la determinación de las células viables. Entonces, se puede ver de que para hacer, digamos, que coincidan más adelante las dos curvas,
se hace, se efectúa lo que es una curva de calibración. Entonces, obteniendo lo que es la turbidez, se sabe el número de células que está presente, digamos, en el medio de cultivo. Esto lo deben haber visto en química biológica, tal vez, digamos, para hacer alguna metodología. Entonces acá, por ejemplo, tienen unidad formadora de colonia y tienen la curva de la absorbancia. Quiere decir que coloca en un espectrofotómetro una muestra y le da, digamos, la capacidad que tiene de absorber, es decir, no permitir el paso de la luz, digamos, de lo que es el espectrofotómetro, y de esta forma, bueno, efectúan lo que es esta curva de calibración para, digamos, esta metodología que es del crecimiento microbiano. Ya en la diapositiva del final vamos a retomar, digamos, ese concepto de cómo se efectúa la curva de calibración. Ahora lo que quería que tengan en claro es por qué está desfasada los valores de densidad óptica y los valores de determinación de células viables, y los dos están en teoría están indicando lo que es el crecimiento microbiano. Entonces, están indicando el crecimiento microbiano. Entonces, también hay que ver lo que les había comentado en principio, de que muchas veces cuando se hace la medición de la densidad óptica y la célula está aumentando de tamaño, bueno, a veces el equipo puede estar detectando ese aumento de tamaño que en realidad no se ve reflejado en el aumento del número de células. Entonces, bueno, por eso más adelante después tenemos que hacer esa calibración, porque el valor real siempre va a ser el que determinemos con... incluso el valor real, ¿se acuerdan de que no va a ser utilizando la metodología de unidades formadoras de colonia? Ya que como su mismo concepto lo dice unidades formadoras de colonia, o sea, puede haber, esa colonia se puede haber originado por más de una célula. Entonces, se está subestimando, digamos, un término que se utiliza, se está subestimando porque en realidad tendría que haber más colonias, digamos, más para obtener el valor real de células que hay presentes en esa caja de Petri cuando se sembró. No sé si me explico, digamos, me logran entender. Entonces, me van preguntando cualquier cosa, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, tenemos la curva que está determinado por el número de células viables, es decir, unidad formadora de colonia, y la otra de la turbidez. En ambos casos van a tener el mismo comportamiento, o sea, cuando vamos a hablar de las distintas fases de crecimiento microbiano, porque tenemos lo que se denomina una fase de latencia, que es una etapa donde aumentan de tamaño las células, donde el ADN empieza a duplicarse, pero todavía no ocurrió, digamos, la división, la fisión binaria en sí. Entonces, el equipo, en este caso, o sea, no detecta de una forma, no empieza a detectar lo que es un crecimiento en sí, digamos, de lo que es la población microbiana. Es decir, es una etapa donde empiezan a sintetizarse moléculas. eh, entonces, bueno, eso sería la fase de latencia. Posteriormente, ya viene lo que es la fase exponencial, donde ya ahí sí, o sea, si vamos a lo que es el gráfico que les había mostrado en principio, empieza a haber ya duplicación, digamos, de las células.
Entonces, si tenemos una sola célula, va a haber dos, digamos, y posteriormente esas dos, si vamos avanzando en el tiempo y considerando los tiempos de duplicación de cada bacteria, eh, van a ir aumentando, digamos, de esta forma exponencial. ¿Se acuerdan la línea logarítmica, digamos, la recta logarítmica, que era una línea recta? Bueno, sería solo esta partecita, digamos, a ver si vuelvo y les muestro. Acá, digamos, o sea, solo la partecita esa de la fase exponencial está representado por lo que es esta curva en escala logarítmica. Entonces, digamos, tenemos lo que es la fase exponencial, donde ya eh, se va detectando lo que es el aumento exponencial de lo que sería en este caso la bacteria. Entonces van aumentando a medida que, como les había dicho, ya se empiezan a acumular sustancias tóxicas en el medio de cultivo propias del mismo metabolismo de la bacteria. También el espacio, o sea, crecen tanto el contenido de las células que también empieza a ser limitante. Los nutrientes se van agotando, entonces también son factores limitantes. Entonces se llega, digamos, al máximo de crecimiento exponencial y a partir de ahí ya comienza lo que sería lo que se denomina fase estacionaria. Quiere decir que ya no hay un aumento neto, digamos, del número de células. Entonces, ¿qué quiere decir? De que no quiere decir que no haya todavía crecimiento exponencial, sino que también hay células que empiezan a alisarse, digamos, empiezan a morirse, entonces se ve como equilibrado el crecimiento, el recuento, digamos, de células con la fase de muerte, digamos, con la muerte celular, y eso es lo que se denomina crecimiento críptico. Por eso hay esa meseta donde no hay un aumento, eh, aumento de neto, digamos, de células en ese medio de cultivo. Posteriormente a la fase estacionaria ya viene lo que se denomina la fase de muerte, donde ya se acumularon tantas sustancias tóxicas y ya hay tanto déficit de nutrientes y vitaminas que ya empieza a observarse lo que sería el efecto contrario eh, a lo que sería, perdón, no un efecto contrario, sino que también hay un crecimiento exponencial, pero a la inversa, porque en realidad es muerte, digamos, de las células que se van lisando a una velocidad mayor a las que se pueden llegar a ir duplicando. Entonces, de esta forma, ya se sabe, digamos, cuando se tiene ese tipo de curva, si se hace un recuento, digamos, microbiano en placa de Petri, se hace mediante la densidad óptica la medición de la turbidez de ese medio de cultivo, da que hay una disminución, digamos, se va bajando lo que es el número de células. Entonces es un crecimiento también exponencial, pero de esta forma negativa. Bien, entonces estas serían las fases de lo que se lleva a cabo durante el crecimiento microbiano hablándoles, por ejemplo, en lo que sería un Erlenmeyer que está con agitación o también denominado cultivo en batch, digamos. Bien, bueno, acá lo que les había dicho de la curva de calibración, de que generalmente se hace siempre una curva de calibración cuando estoy estudiando un microorganismo, por ejemplo, si tengo Escherichia coli o Bacillus subtilis, por ejemplo,
Esto se hace para un determinado medio de cultivo, se lo hacen los investigadores. O sea, tengo, por ejemplo, un agar, perdón, un caldo un caldo donde hay presentes nutrientes en cantidades, tiene que ser sí o sí un definido, digamos, un caldo con nutrientes bien definidos. Entonces, de esta forma se hace lo que es se hace la siembra de lo que es la bacteria, Escherichia coli, y posteriormente se van haciendo las mediciones de las unidades formadoras de colonia a medida que va avanzando el tiempo, van desarrollándose las bacterias en ese medio de cultivo y se miden las dos cosas, o sea, unidades formadoras de colonia y se mide la absorbancia a través, bueno, de un espectrofotómetro. Entonces, esa turbidez, digamos, que se mide, se van anotando los puntos, digamos, de absorbancia, o sea, van, por ejemplo, de absorbancia 0 a lo que sería 0,2 de densidad óptica con respecto a la absorbancia, y las unidades formadoras de colonia, o sea, por ejemplo, eh, 10, digamos, 10 millones de células, 15, 20 millones, 25. Entonces, se va anotando, digamos, el valor de, o sea, se van condiciendo los puntos que es de absorbancia con respecto a las unidades formadoras de colonia. Entonces, por ejemplo, yo tengo en la placa de Petri, acá este valor, 10 millones de células, o sea, eso se condice con una absorbancia medida en forma real con el espectrofotómetro de 0,05. Entonces se traza ese punto. Después acá tengo aproximadamente casi 20 millones de células eh, y esto más o menos va con un valor de 0,09, pónganle, digamos. Entonces se traza el siguiente punto. Entonces así sucesivamente se van efectuando los puntos y después se hace el coeficiente de correlación que tiene esto, y de acuerdo a esto, si tiene un coeficiente de correlación alto, se puede hacer una estimación para futuros experimentos donde se utilice el mismo medio de cultivo, eh, o sea, directamente hago absorbancia únicamente. Entonces, utilizo el espectrofotómetro y ya sé cuántas unidades formadoras de colonia se condicen para esa determinada absorbancia. Así que bueno, no sé si me explico. ¿Se va entendiendo, chicos? Sí, profe. Bueno, estas mediciones, estábamos un día completo en el laboratorio haciendo las mediciones, pero en este contexto, digamos, no es posible que hagamos eso. Pero bueno, era un práctico donde prácticamente estábamos 6, 8 horas en el laboratorio haciendo las mediciones. Bien, ahí me dicen que sí se entiende. Igual, bueno, después seguramente se van a ir aclarando algunas dudas que surjan. Con respecto a los factores que influyen en el crecimiento, entonces probablemente el más importante sea la temperatura, uno de los factores. ¿Se acuerdan que habíamos visto en el práctico de medio de cultivo que para un medio selectivo se utilizaban distintos factores de selectividad, digamos, factores de selección, que para permitir el crecimiento de un grupo de microorganismos?
Entonces se podía utilizar la temperatura, el pH, se podía utilizar también la actividad agua, se podía utilizar eh, el, el- el comportamiento frente al oxígeno, o sea, si es poner en condiciones de anóxicas, por ejemplo, al medio de cultivo para permitir la selección de lo que son microorganismos fermentadores. Entonces, son distintos factores de selección que se utilizaba para hacer el crecimiento microbiano, para hacer la selección de un grupo de bacterias. Entonces, bueno, acá también, digamos, está relacionado, eh, todos estos factores de selectividad influyen en el crecimiento. Entonces, en este caso tenemos la temperatura, que tenemos distintos tipos, tipologías, digamos, bacterianas, según la temperatura óptima de crecimiento que tengan. Hay bacterias que cuatro grupos, como se indica. Por ejemplo, hay bacterias que tienen temperaturas óptimas muy cercanas o que están entre 0 y 20 grados centígrados. Entonces eso quiere decir que se denominan bacterias psicrófilas, que pueden crecer, por ejemplo, si se la colocan en la heladera, esa bacteria tranquilamente puede crecer. O si son bacterias que están presentes en lugares que son muy fríos. Hay, por ejemplo, hay una bacteria, digamos, eh, bueno, detallada, digamos, en el gráfico. Polaromonas, digamos, es una bacteria de psicrófila, entonces que está indicado, digamos, en ese gráfico que tienen a la izquierda, donde tienen bueno, el eje de las X la temperatura y en la Y lo que sería la velocidad de crecimiento. Entonces, aproximadamente, no, en realidad en este caso, puntualmente, tiene una temperatura óptima de crecimiento de 4 grados centígrados. O sea, viendo lo que es la curva que habíamos visto de crecimiento exponencial, quiere decir que esta bacteria alcanza su crecimiento exponencial a una temperatura de 4 grados centígrados. Quiere decir que tiene, tiene esa curva recta, digamos, de crecimiento exponencial. Y así también con las otras bacterias que están indicadas, que, bueno, en el caso de una bacteria que tenga una temperatura óptima de crecimiento entre 20 y 45 grados centígrados, se denomina mesófila. En este caso, bueno, el que veníamos hablando, que es Escherichia coli, que está indicado, digamos, en este gráfico, que tiene una temperatura óptima de crecimiento de 39 grados centígrados. Entonces, si bien puede crecer, incluso a un poco menos, como pueden observar ahí en el gráfico, hasta unos 46, 47 grados centígrados, hay crecimiento, digamos, y incluso a menos de 10 grados centígrados, a 9, por ejemplo, también crece, digamos, Escherichia coli en ese rango. Eh, la velocidad máxima de crecimiento o la curva de crecimiento exponencial la tiene a 39 grados centígrados, o sea, la máxima velocidad de crecimiento sería. Entonces, bueno, en este caso tenemos lo que son mesófilos. Después tenemos los termófilos, que tienen temperaturas óptimas entre 60 y 90 grados centígrados. Y bueno, ahí en el gráfico se indica Geobacillus, que, bueno, Geobacillus indica que tiene una temperatura óptima de crecimiento una temperatura óptima de 60 grados centígrados y el microorganismo se puede desarrollar entre 40 y un poco menos de 70 grados centígrados. Pero la velocidad máxima de crecimiento la tiene a 60 grados.
Eso es lo que les está indicando este gráfico. Y después ya están las bacterias hipertermófilas que tienen temperaturas muy altas, óptimas de crecimiento, que son de 90 a 110 grados centígrados. Bueno, acá también eh, a la derecha tienen, digamos, otro gráfico donde se indica lo que es la velocidad de crecimiento de una bacteria y lo que es la temperatura. Y también está representando lo que se representa en el gráfico de la izquierda para todos los grupos bacterianos, donde, digamos, en la temperatura óptima, por ejemplo, ocurren, digamos, las reacciones enzimáticas a máxima velocidad posible. Es decir, todas las enzimas están degradando lo que son los nutrientes que están presentes, los están utilizando de forma óptima, digamos, hay la mayor velocidad de crecimiento a la que puede estar la bacteria. Pero, por ejemplo, llegando ya a una temperatura mínima, ya próximo a lo que sería la inhibición de la bacteria, esa inhibición muchas veces puede significar la muerte o simplemente que la bacteria queda inactiva, por ejemplo, pero si se renuevan las condiciones de crecimiento, eh, si se vuelve, digamos, una temperatura que pueda permitir el crecimiento, la bacteria se recupera. Aunque muchas veces, si se supera la velocidad máxima, ya quiere decir que muere la bacteria, porque hay desnaturalización proteica, como se indica en el gráfico, colapso de la membrana y lisis térmica. En cambio, en el caso de la temperatura mínima y gelificación de la membrana, hay transporte tan lento que no hay crecimiento de la bacteria. Es decir, que habemos visto, digamos, que muchas veces están viables, pero no cultivables, que se llamaba. Está presente la bacteria en ese medio de cultivo, pero hace falta, digamos, una temperatura óptima, una temperatura mayor, digamos, a esa mínima para que pueda verse lo que es el crecimiento. Bien, esto con respecto a la temperatura. Después, otro de los factores que influyen en el crecimiento es el pH, que, como les había nombrado, digamos, anteriormente, el desarrollo de una población microbiana puede ser inhibida por el descenso del pH debido a la producción de ácidos orgánicos, a partir de la fermentación de azúcares, que también eso habíamos visto en el práctico de metabolismo microbiano. También el ascenso del pH resultante de la utilización de componentes aniónicos o la descomposición de proteínas y aminoácidos también puede provocar lo que es el ascenso del pH. Por eso muchas veces también al medio de cultivo, para evitar, digamos, el ascenso brusco del pH debido a estos compuestos, se utilizan bufferes, bufferes carbonatos, digamos, eh, que se le agregan al medio de cultivo para evitar lo que sería este cambio brusco, digamos, en el ascenso o en el descenso del pH. Y se pueden utilizar distintos tipos de bufferes según, digamos, el rango del pH en el cual se quiera mantener ese determinado medio de cultivo. Acá una escala donde se puede observar, digamos, algunos microorganismos que pueden vivir a pH muy, muy altos o muy bajos también. Eh, o sea, siempre en casi, digamos, todos estos lugares donde están marcando estos pHs tan altos, puede sobrevivir algunas bacterias, incluso en algunas formas de resistencia
esporulando. Inclusive si se va a lo que es la atmósfera terrestre, si se sale de lo que sería si se sale, digamos, si se va llegando a lo que ya serían las capas más externas de la atmósfera, se hicieron también aislamientos bacterianos, digamos, en lugares donde a veces, o sea, son lugares tan inhóspitos, pero también hay presencia de microorganismos, digamos, eh, para que vean, digamos, los distintos lugares, digamos, donde pueden sobrevivir bacterias. Lagos alcalinos, o sea, soluciones jabonosas, lagos sódicos extremadamente alcalinos, o sea, todo en esos lugares puede haber presencia de bacterias, muchas veces estando en su forma resistente, digamos, esporulando, pero si es que, digamos, se les presentan nuevamente condiciones óptimas de crecimiento, eh, se reactiva, digamos, lo que de una forma similar como ocurría con la temperatura. Bueno, en el caso de la disponibilidad de agua, también la disponibilidad de agua puede verse afectada por la cantidad de solutos que hay presente en el medio de cultivo o en el ambiente natural en el cual se está desarrollando la bacteria. Hay ambientes donde hay alta carga salina, por ejemplo, de cloruro de sodio o de otras sales también que pueden estar presentes. Entonces, se acuerdan de que del concepto de isotónico, hipotónico, cuando, digamos, hay una alta cantidad de solutos presente en el medio de cultivo o en el medio natural y tendía, digamos, al agua que estaba presente en el interior del microorganismo, tendía a salir hacia el exterior, provocando lo que es la plasmólisis y, por lo tanto, la inhibición, digamos, de ese microorganismo, de esa bacteria, si es que no tiene, digamos, alguna forma de solventar esa lo que es esa osmolaridad. Muchos microorganismos desarrollan también, tienen en su interior una alta concentración de solutos para evitar, digamos, ese choque osmótico, entonces puedan sobrevivir a lo que son lugares donde hay alta concentración de los mismos. O sea, ya sean soluciones muy azucaradas, por ejemplo, en la miel o en el néctar de las flores, hay presentes, por ejemplo, levaduras. En lugares de alta salinidad hay presentes también bacterias que están adaptadas a esos lugares. Entonces, bueno, tienen distintos materiales y acá en la tabla de la derecha y las distintas especies bacterianas que pueden estar desarrollándose en esos ambientes eh, que tienen, digamos, baja disponibilidad de agua. O sea, por ejemplo, el agua pura se considera que tiene una actividad agua de 1 y, por ejemplo, hasta llegar a lo que sería cereales, caramelos, frutos secos, donde la actividad agua es de 0,7, donde prácticamente también no hay contenido acuoso. Entonces, aún así hay microorganismos que pueden estar presentes, como ser hongos xerófilos, que se pueden desarrollar en esos lugares donde hay baja disponibilidad de agua. Bueno, aquí, o sea, las bacterias, o sea, con respecto también a lo que es la actividad agua, como les había dicho, varían ampliamente en lo que es requerimiento osmótico. Algunos microorganismos pueden crecer en lugares con alta concentración de solutos, o sea, a esos que crecen en esos lugares se los denomina osmotolerantes. Pero también hay otros que sí o sí necesitan para poder desarrollarse alta concentración de solutos.
estos microorganismos se los denomina osmofílicos. En este caso se denomina homofílico a muchas levaduras que están presentes, como les había dicho, en el néctar de las flores, están presentes, se desarrollan en la miel, están muchas veces viables en la miel, pero si es que disminuye, se hidrata esa miel por el alto contenido de humedad que pueda llegar a haber en el ambiente, ya la fermenta, digamos. Entonces, porque son microorganismos que están en su biota, en lo que sería, digamos, el ambiente natural. Entonces, bueno, en el caso que que se está hablando de solutos, como ser glucosa, alto contenido de sacarosa, se habla de homofílicos, homotolerantes. Ahora, en el caso de que se hable de cloruro de sodio, se habla de microorganismos eh, halófilos, digamos. Y, por ejemplo, también cuando se habla de lugares donde hay baja concentración acuosa, por ejemplo, un desierto, se habla de microorganismos xerófilos, o sea que crecen, se desarrollan en esos ambientes donde directamente no hay agua. En este caso, refiriéndonos al cloruro de sodio, entonces puede haber lo que son halófilos facultativos, es decir, que pueden crecer en presencia de cloruro de sodio, pero no lo requieren. Están los halófilos obligados que necesitan el cloruro de sodio para su desarrollo. Después están los halófilos moderados, crecen mejor a concentraciones de un 3% de cloruro de sodio, que son, por ejemplo, las bacterias marinas. Y están los halófilos extremos, aquellos que proliferan en ambientes con concentraciones salinas próximas a la saturación, o sea, mayor de un 15%. Entonces, bueno, son algunos términos en los que se refiere a la concentración que puede haber de cloruro de sodio. Y en todos estos casos, hablando con respecto a la actividad agua, digamos, que es otro de los factores de selectividad, digamos, en cuanto a microorganismos. Por último, que esto ya lo venimos viendo en los prácticos, lo venimos nombrando, que cómo o sea, el efecto que tiene el oxígeno en el crecimiento de distintos tipos bacterianos. En este caso, eh, con respecto, digamos, a cómo es el comportamiento, digamos, del crecimiento bacteriano, si hay presencia de oxígeno, por ejemplo, si hay alta concentración de dióxido de carbono y baja de oxígeno. Entonces, hablando de aerobios estrictos, tenemos también anaerobios facultativos, están los anaerobios estrictos, los anaerobios homotolerantes y los microaerófilos. O sea, si se coloca un inóculo en lo que sería en un tubo de ensayo, el cual tiene un medio de cultivo nutritivo, y cómo se desarrollaría el microorganismo con respecto al requerimiento o no de oxígeno. Eh, entonces, por ejemplo, en un aerobio estricto crece más tendiente a la superficie del medio de cultivo líquido para poder captar mejor el oxígeno que hay presente allí, que va ingresando a lo que es el medio de cultivo. Un anaerobio facultativo se desarrollaría en todo el medio de cultivo líquido. Lo que sería un anaerobio estricto más al fondo, donde no hay presencia de oxígeno, ya que le puede resultar tóxico. Después están los anaerobios aerotolerantes que crecen, pero toleran, digamos, lo que sería el oxígeno, pero
no lo utilizan, digamos, como para su crecimiento, digamos. En el caso de los microaerófilos, como se tiene un bajo requerimiento de lo que es el oxígeno, lo requieren en bajas concentraciones y en este caso cómo se desarrollarían en lo que es tendiente a lo que es la mitad de ese tubo de ensayo. Y bueno, eso sería entonces con respecto, esto como ya lo venimos viendo, por ahí eh, sería como un repaso nomás de lo que hemos visto en los otros prácticos. Así que nombrarles, digamos, cómo interactúan los microorganismos con respecto a la disponibilidad del oxígeno. Y acá por último, quería mostrarles, bueno, la que les había explicado un poco al principio, que habíamos visto también, lo habíamos nombrado en el práctico anterior, que es la medida de lo que es la masa microbiana utilizando el método turbidimétrico, que es con un espectrofotómetro. En este caso, eh, para que lo vean más gráfico, les puse acá unas fotografías. En este caso se hace pasar la luz a través de una suspensión celular y se detecta la cantidad de la luz que no fue dispersada. Así como pueden observar en el esquema de la derecha, como en la parte de arriba, cómo incide la luz en lo que sería ese tubo que tiene una determinada turbidez. Y bueno, en este caso no está inoculado, digamos, ese tubo, cómo pasa, digamos, toda la luz a lo que es el detector. Entonces, no hay ninguna bacteria que esté obstruyendo, digamos, el paso de la luz. Entonces, eso va a marcar lo que es un porcentaje un valor, perdón, de absorbancia, de densidad óptica. Entonces, si posteriormente se hace un inóculo, como ven en la parte de abajo, ya un tubo que sería inoculado, como está impidiendo lo que es el paso de la luz. Entonces, de esta manera pasan menos rayos al detector. Por lo tanto, va a arrojar, digamos, un valor de absorbancia más alto a lo que es el valor de arriba, que sería cero. Entonces, en este caso, se marca lo que es un valor de absorbancia. También está la transmitancia, digamos, que es inverso a lo que sería el valor de absorbancia. Los resultados se expresan en unidades de densidad óptica y son proporcionales al número de células y a la masa celular. O sea, si va creciendo la célula en tamaño, como les había dicho, previo a lo que es la fisión binaria de esa célula bacteriana, este equipo también a ese valor como que lo va a detectar, digamos. Entonces, va a tener como un pequeño error que sí o sí, por eso hay que hacer una calibración considerando las unidades formadoras de colonia. Bueno, en este caso la densidad óptica es igual o sea, está representado o es equivalente a lo que es la absorbancia, y la absorbancia es igual a la inversa del logaritmo de la transmitancia sobre 100. Esto también lo habían visto en química biológica, que se utiliza mucho, digamos, cuando se va a obtener la medición, digamos, utilizando la fotocolorimetría de determinados compuestos para obtener el valor máximo de absorbancia. ¿Se acuerdan que había que hacer una curva de calibración para posteriormente poder hacer una determinación colorimétrica, digamos, para hacer las mediciones de distintos reactivos? Entonces, bueno, en este caso se utiliza también el método turbidimétrico
para determinar, digamos, la concentración de células que pueden estar presentes en ese medio de cultivo. Y también se utiliza, se, se hace, digamos, que eso ya está en bibliografía, un valor, digamos, determinado de longitud de onda, donde se obtiene el valor máximo de absorción de ese, de ese contenido, de esa concentración de células que hay presentes, bacterianas, en el medio de cultivo. Entonces, bueno, acá repetirles un poco, digamos, lo de la curva de calibración, que, bueno, que hay que realizar una curva estándar de calibración que relacione medidas directas, por ejemplo, recuento en placa, o utilizando, también puede ser otra forma, microscopía, o sea, utilizando la cámara de Neubauer, eh, y bueno, que relacione con la forma indirecta, digamos, que sería utilizando la absorbancia, de una forma de estimar el crecimiento microbiano. Entonces, con esta información, ya habiendo hecho la curva y las absorbancias, se hace una curva de calibración, como ya le había explicado. Teniendo esta curva se podrá determinar las unidades formadoras de colonia por mililitros eh, de otras muestras luego de leer la absorbancia de las mismas. O sea, como les había dicho, que bueno, en experimento al principio, sí o sí tienen que hacer esta curva de calibración, pero si después, por ejemplo, se inocula, digamos, otro medio de cultivo fresco, ya directamente utilizando la absorbancia, ya se puede estimar las unidades formadoras de colonia sin tener que hacer en sí la técnica, digamos, hacer toda la siembra. Entonces, por eso, digamos, primero se hace una sola vez lo que es esta curva de calibración. Bueno, chicos, traté de explicarle lo más gráfico posible, pero bueno, yo sé que es difícil porque no lo pueden ver en el laboratorio, así que cuando les mande el cuestionario, ahí les voy a incluir algunos videos también para que puedan asimilar un poco mejor, digamos, los conceptos que vimos hoy. Así que si tienen alguna pregunta. Hola Pepe, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Ah, bueno. Bueno chicos, no sé si tienen alguna consulta con Voy deteniendo esta la grabación, pregunta. a ver, Sí. para que no se haga tan larga.